Muchas gracias, señor presidente. Me ratifico en mis palabras que le dije el otro día al señor ministro. Manos arriba, esta ley es un atraco a los consumidores, a los 30.000 pequeños inversores en renovables y al autoconsumo. Desde el pasado 2 de diciembre, el precio de la energía eléctrica en el mercado mayorista se ha duplicado y oscila entre 80 y 90 euros. Y además se ha confirmado una subida que el mismo ministro la ha confirmado para enero para los consumidores. Y la patronal UNESA argumenta que hace mucho frío y que la contribución de las renovables ha disminuido y por eso ha subido tanto el precio. Desde Compromís Eco nos hacemos alguna pregunta que nos gustaría que alguien la contestara. ¿Qué opinión tienen ahora de que los mismos que hasta ahora demonizaban a las energías renovables como las culpables absolutas del déficit de tarifa argumenten que su falta de producción haga subir el precio del pool, incrementando por tanto el déficit de tarifa? La verdad es que no nos aclaramos. Después de esta reforma eléctrica donde se ofrecían garantías absolutas de acabar con el déficit, vemos que no solo no es cierto, sino que además somos rehenes de las grandes eléctricas. A su antojo el precio del mercado. Y por eso hacemos dos preguntas más. ¿Para cuándo una auditoría de costes del sector eléctrico? ¿Por qué no se hace una reforma real del mercado y no esta pequeña chapuza? Ya han empezado a cerrar algunas de las grandes empresas de entre los grandes consumidores de energía eléctrica y sabemos que algunas incluso podrían decidir deslocalizarse si su principal coste, la energía, depende de las pataletas, de los caprichos y de los vaivenes de la relación entre UNESA y el gobierno. Y por eso nos gustaría que alguien nos contestara qué se va a hacer para arreglar esta situación. En este país el sistema ferroviario es el primer consumidor de energía eléctrica y está sostenido mayoritariamente por las arcas públicas. En las últimas semanas su coste operativo se ha disparado por su incapacidad de arreglar el déficit de tarifa y por tanto preguntamos, ¿van a hacer algo para apuntalar todo el sistema ferroviario sin que cueste dinero a los contribuyentes? Por último, la reforma introduce para los autoconsumidores un aumento desproporcionado de trabas, tanto administrativas como económicas, que hace inviable esta modalidad de consumo. Hay que pagar un peaje de respaldo para que las grandes eléctricas mantengan intactos sus niveles de ingresos por sus costes reconocidos. Esta ley no está escrita en el Ministerio. Esta ley es evidente que se ha redactado en un despacho de la patronal para unas empresas que modifican el precio del mercado y se toman directamente el capital necesario para salvaguardar sus beneficios. Por eso nos parece más que justificado dejar de protegerlas a ellas y a sus consejeros y legislar como el resto de países avanzados a favor de los sistemas de autogeneración y distribuida, aprovechando todas las ventajas que esto supone para el ahorro de energía y la mejora de la eficiencia energética del país. Acabo. Decía Benedicto XVI que el deber fundamental de un político es servir al derecho y combatir la injusticia. Y con esta ley, el señor ministro sirve a los poderosos y acrecienta la injusticia y la inseguridad jurídica. Con esta ley, señor ministro, nos está robando el sol. Por eso, desde Compromís Eco nos comprometemos a derogarla y a procurar trabajar por un nuevo modelo energético competitivo, eficiente, sostenible, rentable, responsable, justo y solidario que impulse nuestro tejido productivo y evite situaciones de pobreza energética. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Baldoví. Señora Pérez Fernández. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. El paso por el Senado de esta ley de reforma del sector eléctrico que el Partido Popular ha decidido tramitar de forma express
hurtando de nuevo un verdadero y profundo debate sobre el sector eléctrico en el Estado español, solo ha servido para poner en evidencia una vez más a qué juega este gobierno. Ha ido el gobierno precisamente durante los últimos 2 años dando vueltas y más vueltas a un tema que a día de hoy nos sitúa en el peor escenario posible. Una reforma que no ha ido a la raíz y que no ha analizado las causas de los desorbitados precios de la electricidad, que se niega a considerar el suministro de energía como un servicio público, que no incide en la causa estructural del déficit tarifario, que no es otra que un sistema de generación de precios totalmente opaco e injusto que genera unos beneficios extraordinarios a las compañías eléctricas. Una reforma que introduce una retroactividad que desmantela y culpabiliza al sector de las renovables de la quiebra del sector eléctrico. Y una reforma, en definitiva, que va encima de los de siempre, de los consumidores, de las familias y las empresas que verán en el mes de enero de nuevo incrementado el recibo de la luz por 5ª vez consecutiva en un año. Las promesas del señor ministro de Industria, del señor Soria, de hace tan solo unos días, cuando decía que los consumidores no van a pagar y las empresas no deberían estar preocupadas, se han convertido en papel mojado, en una nueva mentira, en otro engaño que supone un nuevo varapalo para millones de ciudadanos. El recibo de la luz ha subido más de un 80% en los últimos 10 años. En los últimos 5, la factura media ha pasado de 48,59 euros al mes a casi 80, es decir, ha tenido un aumento de prácticamente 350 euros anuales. Se ha convertido en una especie de impuesto revolucionario a las familias y empresas. La liberalización eléctrica puesta en marcha a finales de los años 90 y la ingente normativa posterior sobre el sector no han solucionado absolutamente nada. Al contrario, la situación actual es escandalosa. Mientras los beneficios de las eléctricas siguen subiendo, en el Estado hay un 12% de la población que vive en situación de pobreza energética. Las reformas del Partido Popular, y esta ley va en la misma dirección, han supuesto que el Estado español encabece a la vez 3 rankings distintos. Entre los primeros, con el precio de la energía más cara de Europa, un 11% superior a la media de la Unión Europea. Entre los primeros también con los sueldos más bajos de la Unión Europea. Y, por supuesto, los campeones en beneficios obtenidos por las grandes empresas del sector. En este año 2013 volverán a duplicar los beneficios respecto a la media de las empresas eléctricas de la Unión Europea. Las 4 grandes empresas eléctricas del Estado español han obtenido en el año 2012 nada más y nada menos que unos beneficios cercanos a los 6.500 millones de euros. En resumen y en definitiva, quería referirme y dirigirme al ministro de Industria, ausente en este pleno, lo cual evidencia también que poco le importa la reforma de este sector, del sector eléctrico. Pero bueno, en definitiva, como decía, un verdadero atraco a las economías familiares que llegará con los Reyes en el mes de enero. A mayores de todo esto, en determinados territorios como el gallego, la situación es todavía peor. La encuesta de condiciones de vida del INE sitúa a Galiza por encima de la media estatal de los hogares que no pueden mantener la vivienda con una temperatura adecuada, más del 18% de los hogares gallegos, es decir, un auténtico escarnio. Resulta que siendo Galiza excedentaria en producción de energía, asumiendo los costes sociales y medioambientales que eso provoca, las reformas que han llevado a cabo desde el gobierno del Partido Popular no solo no han significado que esa circunstancia nos aporte ningún valor añadido a nuestro país, sino que nuestras tarifas son más caras que en otras zonas por el hecho de tener impuestos propios a esta actividad. Si la actual tarifa, voy terminando, señor presidente, si en la actual tarifa ya nos comportamos de manera solidaria para sufragar los costos extrapeninsulares, 1.800 millones este año, también debe existir una discriminación positiva para territorios que, como Galiza, sacamos provecho de nuestra especialización. Un territorio donde los sueldos
y las pensiones son más bajos de media que en el resto del Estado español, se ve especialmente afectado por esta reforma que, desde luego, el Bloque Nacionalista Galego no va a avalar con su voto. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Pérez Fernández. Señora Jordá. Buen día, gracias señor presidente, señoras, señores diputados. Regresa a esta Cámara el proyecto de ley del sector eléctrico y lo hace tal y como se fue al número 3 de la calle Bailén, con un contenido radicalmente en contra del interés general. Un proyecto de ley que para nada será eficaz para conseguir un sistema eléctrico beneficioso en el futuro. En definitiva, porque solo favorece a las grandes empresas eléctricas. Esto y nada más. Porque podemos decir alto y claro que este proyecto de ley no se basa ni en el ahorro, ni se basa tampoco en la eficacia, ni en la soberanía energética. Y para colmo de los colmos, ni tan siquiera en las renovables. No soluciona tampoco la dependencia exterior. En este momento la importación de combustible supera de lejos los 45.000 millones de euros. Tampoco soluciona la incoherencia que supone el déficit de tarifa junto a beneficios similares o superiores de las grandes eléctricas, ni la falta de incorporación de todos los costes asociados a diferentes tecnologías, y evidentemente tampoco la implantación de generación distribuida ni el autoconsumo, pues obligan a aquellas familias o empresas que optan por el autoabastecimiento a pagar al Estado unos cargos por una energía que ellas mismas producen y que ellas mismas a la vez consumen. Así pues, esta supuesta reforma eléctrica en ningún caso afronta ninguno de los problemas que telegráficamente les acabo de exponer, y mucho menos busca alternativas a la dependencia exterior ni a la actual configuración oligopólica y opaca del propio sistema. Esto sí, esta llamada reforma lo que sí hace es criminalizar injustamente a las energías renovables, que son, tal y como hemos dicho 50 millones de veces, la única alternativa de futuro viable, limpia, barata y autosostenible, además de generadora de empleo e incluso generadora de exportación tecnológica y productiva. En definitiva, señorías, ustedes tenían la oportunidad de hacer una verdadera reforma energética enmarcada en un plan energético a largo plazo, un plan que fuera sostenible y que se debatiera en público, con transparencia y con claridad, pero no lo han hecho. No han hecho absolutamente nada. O vaya, lo podemos decir de otra manera, lo que han hecho es una burla a la ciudadanía. Termino. Sin esta voluntad política y un consenso social sobre un plan de futuro, a Esquerra Republicana de Cataluña nos sobra absolutamente esta chapuza. Y nos sobra básicamente porque no va a ninguna parte. Y básicamente porque nos conduce también al desastre energético. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, señora Jordá. Señor Errejón. Buenos días, señor ministro Soria, si me escucha desde alguna parte. Es usted high voltage, alto voltaje, que quema todo aquello que toca, que deja negro y chamuscado. Es usted el peligro público número 1, pues cada una de sus medidas supone una descarga eléctrica que chamusca, que electrocuta el futuro de miles de familias y el futuro de miles y decenas de miles de trabajadores, y que perpetúa la dependencia internacional y de decenas de miles de trabajadores, pero también la dependencia de oligopolio eléctrico que no tiene escrúpulo alguno y que ataca gravemente la salud de las personas y del medio ambiente.
Y todo ello cuando usted sabe que el modelo energético es insostenible económica y medioambientalmente, que supone la hipoteca total del futuro de la sociedad. Y todo ello cuando usted sabe que ya existe solución más barata, más limpia, no dependiente, con decenas de miles de nuevos empleos de calidad y basado en las energías renovables. Hablemos claro, la crisis económica es al gobierno, a sus criminales recortes antisociales, lo que es el déficit de tarifa para usted para aplicar los mortales recortes a las renovables. Es decir, es la excusa perfecta para aplicar las medidas a su antojo, medidas que han sido literalmente dictadas por boca de Ignacio Sánchez Galán, o dígase Iberdrola, como se puede decir, Endesa o gas natural. Pues no nos engañe más, señor Soria, porque el déficit de tarifa no es, como nos quiere hacer creer, el causante de todos los males, sino que es la consecuencia de los males y de los malos que sobradamente abundan y se jactan ello en este gobierno. Es decir, es un cáncer que mantiene artificialmente para poder seguir aplicando aquellas medidas en beneficio de unos pocos, en beneficio de unos magnates y gángsters de la electricidad. Y perjudican gravemente, precisamente, a toda la ciudadanía, a la que con el resto de los recortes que han aplicado desde este gobierno han empujado a que 4 millones de personas no puedan ni siquiera pagarse ni la luz, ni el agua, ni el gas. Es decir, esta es la realidad a la que nos han abocado todos ustedes, este gobierno, que se llama pobreza energética. Pero yo lo llamaría aún más escuetamente, más precisamente, señor Soria, porque esto solo tiene un nombre: pobreza personal. Es lo que se llama esto. Así que la culpa no la tiene el déficit tarifario, sino que la tiene el déficit democrático de este gobierno. Porque mira qué curiosidad, qué curiosa situación se da en esta sacrosanta democracia, que mientras que con sus leyes Mandela jamás podría ocupar un puesto público, resulta que usted, por ejemplo, señor ministro, tranquilamente ocupará, señor ministro, un sillón en el Consejo de Administración de Iberdrola, con Ignacio Sánchez Galán al lado. Y si además continúa usted acumulando tantos méritos, podrá incluso elegir el sillón de Endesa o de gas natural, por ejemplo. Pues bien, es una evidencia de que la puerta giratoria continúa girando. Pues bien, como sabe usted, señor Soria, en Euskal Herria llevamos decenas de años mostrando nuestro rechazo y nuestro hartazgo por este impuesto e inviable modelo energético, con constantes y multitudinarias demostraciones de rechazo públicas contra las nucleares, contra el fracking, contra las autopistas eléctricas, contra el tren de alta velocidad, contra las incineradoras, las térmicas, etc. Por lo tanto, voy acabando, señor presidente. En Euskal Herria tenemos muy claro que hay alternativa, y que esa alternativa viene justo en el sentido opuesto al que marca esta ley, y que es avanzar hacia la dependencia cero, que es menos consumo y más energía limpia. Y para ello tenemos claro que el futuro energético en Euskal Herria solo vendrá avanzando hacia la independencia energética, avanzando hacia la soberanía plena. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Errekondo. Señor Quevedo. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. Realmente intervengo aquí en nombre de los nacionalistas canarios, tengo que decir que casi desde la melancolía, ¿verdad? Porque ¿qué más habrá que decir en relación con la situación del sistema energético español, con una ley que no da respuesta a los problemas fundamentales y que además los agrava? Una ley que así se ha tramitado con la crítica de todas las instituciones que han tenido que ver con esto y con la de los grupos parlamentarios que no sean el Partido Popular, por la vía de urgencia, de forma absolutamente injustificada, dada la tremenda dimensión de la cuestión que estamos tratando.
Por lo tanto, es casi intervenir desde la melancolía. Este es un debate que cuando se llega aquí ya está agotado. Está agotado por los últimos acontecimientos de los que hemos tenido conocimiento. El último es que un proyecto de ley que en realidad lo que tenía era una obsesión por acabar con el llamado déficit tarifario, se viene hoy a aprobar aquí por parte del Partido Popular, y creo que en exclusiva, precisamente cuando hay 3.600 millones de euros de déficit tarifario. Un fracaso en toda regla de las políticas desarrolladas por el ministro Soria y por el gobierno en esta materia. Mire, nosotros tenemos que decir que lo único que hay de verdad, de fondo sobre esta ley, es que es preciso cambiarla en cuanto cambien las mayorías en este Parlamento. No es razonable que un sistema eléctrico que tiene unos costes que no son los costes de la generación de la energía que realmente necesita consumir la población, sino que son los costes de una sobreoferta clarísima, con un conjunto de instalaciones gestionados por un lobby energético enormemente poderoso, que realmente no dan respuesta a las necesidades de la población, están por encima. Por lo tanto, nosotros estamos pagando costos que no son el costo real de la producción de la energía, son los costos que necesitan cobrar aquellos que hegemonizan el sistema desde una perspectiva antidemocrática y contraria a los intereses de la mayoría social. Un sistema energético que ha perdido una ley eléctrica, que ha perdido la oportunidad de clarificar un sistema energético incomprensible, un sistema de tarifas incomprensible, un castigo a la gente más débil, que favorece la pobreza energética y que además incumple con sus propios retos en este año, precisamente. ¿Quién va a pagar los 3.600 millones de euros de los que ahora no se va a hacer responsable el Estado? Pues lo va a pagar la ciudadanía. En un momento de una dureza extraordinaria, los servicios públicos fundamentales, en vez de ser más baratos o subvencionados por el Estado para evitar situaciones de pobreza como la pobreza energética, lo que hacen es incrementarse. El mundo del revés. Una ley que solo satisface los intereses de los grandes operadores energéticos, que no son desde luego los de la ciudadanía. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor Quevedo. Bien, antes de seguir adelante en este punto, por acuerdo unánime de los grupos que me han hecho llegar y de acuerdo con los servicios, voy a adelantar la hora que habíamos puesto a las 5, he dicho como hora de votación, no antes de las 4:30. Esperemos que podamos cumplir con ella. No antes de las 4:30. Bien. Ahora continúa por el Grupo Vasco PNV, tiene la palabra el señor Artiaz. Señor presidente, señorías, egunon. Vuelve al Congreso para su aprobación definitiva un proyecto de ley que ha sido de verdad muy controvertido y que no ha dejado satisfecho a nadie. Y cuando digo a nadie, es a nadie, ni a los productores clásicos, ni a los renovables, ni a las empresas, ni a los consumidores y también diría ni a los grupos parlamentarios. No ha logrado el consenso suficiente en esta Cámara, que habría sido deseable en una materia de esta trascendencia para el conjunto de los ciudadanos y para la competitividad de las empresas, sin olvidarnos de la cuenta de resultados de las propias empresas generadoras de electricidad. Por si todo ello fuera poco, a última hora en el Senado y mediante enmiendas del Grupo Popular se dio marcha atrás a normas que estaban aprobadas ya en esta Cámara y a la que algunos al menos habíamos dado nuestro voto favorable. Entendemos en este sentido que se ha producido no un fraude de ley, pero sí una utilización torticera de la legislación y el derecho de manera caprichosa para alterar las cosas usando estrictamente la mayoría absoluta y un procedimiento más que discutible. Me estoy refiriendo lógicamente al golpe de timón que dio el Ministerio de Hacienda descalificando
lo que había hecho y prometido el ministro de Industria. Todo un espectáculo lamentable que no solo lo sufren los afectados en los ministerios, sino, y lo que es más grave, el conjunto de los ciudadanos. Para evitar el déficit público excesivo, se condena a que el déficit del sistema eléctrico se incremente en 3.600 millones de euros. Claramente gana Montoro, pierde Soria. Y con Soria pierden los ciudadanos que van a ver aumentada su factura eléctrica de forma considerable en un momento especialmente grave en el que los salarios bajan, el paro aumenta, las pensiones pierden capacidad adquisitiva, en definitiva, que es más difícil hacer frente a esta factura eléctrica. Señores del Gobierno, esto no es en absoluto serio. Lo saben ustedes, y el espectáculo que se está ofreciendo en materia energética en el exterior, amén de nuestras empresas y familias, es lamentable. Todos, pues, insatisfechos, y el déficit eléctrico, principal objetivo de la reforma, sin resolverse. A pesar de lo dicho, nuestro grupo parlamentario, que había alcanzado un acuerdo previo con el Gobierno en esta materia, mantuvo por coherencia la palabra dada. Habíamos alcanzado un compromiso que considerábamos satisfactorio con el Gobierno, tanto en el marco estricto del proyecto de ley como al margen del mismo. Fuera del proyecto de ley, los acuerdos logrados se refieren a 3 temas puntuales, pero importantes para el sector industrial vasco. El primero de ellos se refiere al establecimiento de peajes específicos del Real Decreto 1164/2001 para tarifas de acceso de alta para un nivel de tensión mayor o igual a los 30 kilovoltios. La reducción de dichos peajes que hoy en día está soportando inexplicablemente la industria vasca o muchas de sus empresas se realizará en 2 etapas. En la primera de ellas, a aplicar a partir del año 2014, se reducirán un 30% y a partir del 2015 un 20% adicional, de manera que la penalización actual se reduzca a la mitad en los próximos 2 años. Esta es una buena noticia para nuestras empresas, para la competitividad de las mismas, que pueden, en algunos casos, suponer la garantía de su propio futuro. Nos alegramos sinceramente por este compromiso y esperamos que el Gobierno lo instrumente lo antes posible. En segundo lugar, se le da una solución técnica también a una conexión a la red de transporte eléctrica de las instalaciones de Tecnalia, que es una plataforma tecnológica de Euskadi muy importante, cuyo papel en la innovación y en la tecnología es fundamental. Y en tercer lugar, también existe un compromiso de inversión en el almacenamiento subterráneo de Gaviota para garantizar tanto su seguridad como las inversiones necesarias para garantizar su futuro. En lo relativo a las enmiendas, quisiera señalar que las enmiendas a los artículos 3, 4, 7, 14, 8c y 33 fueron acordadas entre el Gobierno y el Grupo Popular Vasco y presentadas conjuntamente en el Senado por ambos grupos. De esta forma pasamos de manifestarnos y votar en contra del proyecto en el Congreso a hacerlo favorablemente en el Senado. Dichas enmiendas respondían fundamentalmente a 3 cuestiones. Por un lado, a respetar el marco competencial de las comunidades autónomas en cuestiones energéticas. En segundo lugar, para poner en valor aquellos equipos y tecnologías de alta innovación y contenido tecnológico. Entendemos que de esta forma los activos que supongan innovaciones de carácter tecnológico y siempre que su introducción suponga una mayor eficiencia técnica y económica en el sistema, se podrá considerar una vida útil regulatoria diferenciada para estos activos significativamente menor. Este es el tenor literal de la enmienda nuestra al artículo 14.8. Y en tercer lugar, añadir un nuevo apartado 9 al artículo 33. Se consigue que el Gobierno, en el plazo máximo de un año, establezca los criterios por los que un sujeto, una empresa, un individuo pueda solicitar a los titulares y gestores de las redes de modificaciones de los permisos de las conexiones y acceso. Creemos que ello es positivo, sobre todo para muchas de nuestras empresas, insisto, que hoy pagan un sobrecoste inexplicable por estar conectados a un nivel de tensión y no a otro. Y por lo anterior votaremos favorablemente a nuestras enmiendas, como es lógico, lo haremos también a las enmiendas de Convergencia y Unión, puesto que en gran parte son complementarias a las enmiendas que hemos presentado nuestro grupo, y votaremos en contra, por supuesto, de la disposición derogatoria única
y a la disposición adicional octava, que son los que me refería a la vuelta atrás en el control del déficit tarifario en defensa del déficit público, y nos extendemos en el resto de las enmiendas que vienen del Estado. Nada más, eskerrik asko. Muchas gracias, señora Azpiazu. Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Correa. Gracias, señor presidente. Vaya manera de terminar el año parlamentario, con una ley que creo que tiene un récord. Es una ley que ya está muerta antes de que finalice su tramitación, porque todas las previsiones que hizo el señor ministro en su explicación del porqué de esta ley, contestada por todos los demás grupos, pues todas, creo que ni una sola de ellas, ya han fracasado antes de que aquí terminemos de aprobar el trámite de las enmiendas que han sido añadidas en el Senado, que como también de costumbre no entran para nada en lo esencial. Y bueno, por lo menos esta vez al menos no nos han hablado del sector eléctrico y eléctrico y cosas de estas como otras leyes, pero en fin, francamente no aportan nada a lo que ya es en sí un fracaso histórico en lo que es uno de los problemas más graves que seguimos teniendo como país, con la economía española, que es el problema de la energía y la falta de una política energética. Y justamente la cuestión que esta ley no ha querido tocar es la que ha provocado su fracaso, su muerte. Es una ley Frankenstein, una ley zombie. No se ha querido dar ni rectificar ni corregir la decisión política inicial que llevó a la creación del principal monstruo, que está andando por ahí escapado y cada vez creciendo más, como les pasa a los monstruos de las películas, monstruos altos reanimados de la electricidad, como parece ser el caso. Y esa decisión política no fue otra que convencer a las empresas grandes del sector para que aceptaran un sistema que no les sufragaba todos sus gastos, los famosos costes del sistema, a cambio o para compensar aquellos costes a la transición absolutamente abusivos que recibieron en régimen de riguroso oligopolio. Oligopolio que sigue en gran parte sin ser liberalizado, y esta es otra de las características del sistema energético español. Somos un país realmente raro y extraño en algunas cosas. Tenemos algunos hechos diferenciales realmente llamativos, este es uno de ellos. Un país que es acusado por algunos grupos con gran indignación de ultraliberal y ultracapitalista en determinadas cuestiones, pues todavía no hemos hablado del capitalismo en el sistema energético y sigue siendo un mercado intervenido, un mercado donde el mercado es lo que menos importa, porque es el gobierno, de acuerdo con los agentes, con sus socios históricos en el sector energético, el que dice cuáles son los precios. Consecuencia de todo eso, pues como lo que decíamos, pues que la ley del sector eléctrico ya antes de llegar aquí está muerta. Una de sus medidas estrellas, que era la famosa distribución del coste del déficit entre tres agentes, como decía el señor Soria, que hoy por desgracia no ha tenido la bondad de venir a ilustrarnos con sus ideas sobre electricidad, que siempre son realmente chispeantes, y es una pena, porque yo desde luego he aprendido mucho, pero la cosa es que le ha explicado sobre electricidad. Desde luego yo soy un diputado que sé muy poco de estas cuestiones y antes de que me tocara esto en el reparto de nuestro grupo sabía mucho menos. Desde que oigo al señor Soria ya sé por lo menos que no sé tan poco como para no entender que de esto no entiende absolutamente nada y que precisamente este problema, que es que se entregue la dirección política de cuestiones tan serias como estas a personas realmente incompetentes, es uno de los problemas más graves que tenemos a la hora de solucionar los problemas reales, concretos y materiales que nos están triturando como país. Y como decía, una de las medidas estrellas, que era el famoso reparto entre gobierno, ciudadanos, consumidores, vaya, y usuarios y empresas, como también ya le dije en su momento al ministro, le dijimos a otros grupos, ha resultado ser pues lo que era evidente para todo el mundo menos para el gobierno y para el Grupo Popular, que iba a ser un bluff absoluto. Porque no ha sido, por cierto, las empresas, como algunos dicen, o determinados agentes, o un ministro, otro ministro, Hacienda, a Energía, el que ha impedido que ese crédito extraordinario, más otras medidas adicionales que ascendían en total a 3.600 millones de euros, haya sido aprobado. Ha sido, como ha publicado los medios de comunicación, nada menos que las instituciones europeas, que tras el rescate bancario ya están advirtiendo y están diciendo que el problema económico estructural más grave que tiene España, aparte del laboral, del mercado de trabajo, que es otra cuestión, es precisamente el sector eléctrico y en concreto la política energética en general. Y esto es así y por eso han impedido algo que en el fondo no deja de ser una chapuza colosal, como también advertimos, que era eso de volver a conservar, a mantener en formol el déficit tarifario con otra denominación, mientras se perjudicaba pues el cumplimiento de todos los objetivos macroeconómicos que nos ha impuesto la Troika como precio del rescate bancario y otros rescates que ustedes aseguran que no existen, pero que ahí están. Y la consecuencia, como digo, es eso, es decir, los objetivos estrellas de la ley del sector eléctrico que hoy aquí se va a aprobar,
ya han muerto, ya están fracasados. Esta ley sencillamente no sirve para nada. Es una ley que en realidad lo que hace es demorar los problemas y dejarlos para si no la siguiente generación, cosa que evidentemente es imposible, sí, desde luego para el siguiente gobierno. El déficit tarifario no lo va a resolver esta ley. En realidad lo que hace, como decía antes, es cambiarle de nombre, mantenerlo y buscar una vía distinta para seguir con las mismas reglas del juego. De hecho, la ley prevé la eliminación del FADE y mientras tanto ya hemos sabido que el gobierno ya ha pactado con las eléctricas afectadas la titulación de la deuda para que las cosas sigan igual. El déficit tarifario, según el ministro, hacia el mes de agosto, iba incluso a desaparecer este año. La verdad es que a día de hoy ni siquiera sabemos a cuánto asciende el déficit tarifario de este año. Sabemos que en total el global se ha incrementado y que se seguirá incrementando. Sabemos también, o eso creemos, porque el ministro no se ha tomado la molestia de explicarlo, que además eso va a significar un cambio en el sistema de financiación del déficit tarifario que se ha pactado con las grandes empresas eléctricas y que va a consistir, al parecer, en aumentar todos los años en enero y durante 15 años la parte regulada de la tarifa. Lo cual significa ni más ni menos que todos los años la tarifa eléctrica, al margen de otros factores que puedan determinar la subida, va a subir para, como decía, en fin, amortizar este déficit en principio y aparentemente inamortizable. Porque es un déficit que crece, entre otras cosas, por la manera de financiarlo, por los intereses que genera y porque responde al final, recae siempre sobre la caja pública, sobre el Estado y finalmente siempre, como siempre ocurre, sobre los consumidores y usuarios, que somos además los que pagamos no solo la factura de luz, sino los impuestos. De manera que dejémonos de cuentos, la ley que hayan hecho ustedes ni va a resolver el déficit tarifario, ni va a repartir entre 3 agentes distintos o 3 grupos diferentes su financiación, sino que deja el costo exclusivo en su totalidad sobre los consumidores y sobre los contribuyentes. Esta es la cuestión. Pero es que además esta ley tampoco aporta, como decía el ministro, la veneno estabilidad al sistema. Lo único que hace es proteger un modelo de negocio que en gran parte ya es periclitado, ya ha fenecido, porque ha habido una revolución tecnológica en la producción de energía que el gobierno se niega a reconocer. Y es por eso una ley proteccionista que protege a lo que es la colusión de intereses más escandalosa de las muchas que hay en España, la que existe entre el sector eléctrico y los viejos partidos políticos, donde la puerta giratoria no es que sea usual, es que no hay otra. Y al final lo que ustedes hacen leyes ad hoc pues para proteger un modelo de negocio y un modelo de influencia política que es la que está en la base de todo este desastre y en aquella decisión de un gobierno, por cierto, también del Partido Popular, que instauró un sistema que luego el Partido Socialista, lejos de corregir, mantuvo y amplió con el sistema de primas disparatadas al régimen de renovables. En fin, la seguridad jurídica ha mejorado con esta ley. En absoluto, seguimos exactamente igual. Hay normas retroactivas que probablemente van a ser después corregidas por tribunales con todo lo que nos significa de incremento del riesgo regulatorio, del riesgo de un país y de perjudicar a la famosa marca España, que a ustedes al parecer solo les importa pues cuando tiene que ver con el fútbol y cosas de este estilo. Y no hay nada que haga tanto daño a España desde el punto de vista económico como esta idea de que es un país donde no se puede invertir porque el riesgo regulatorio es mucho más elevado que en algunos países africanos, dicho con todo el respeto para esos países que se lo merecen, más que nosotros. Abaratamiento de la factura energética, que es otra consecuencia, aunque esto ya es un sarcasmo, es decir, el déficit de tarifa y otros factores que han hecho sido, como ya se habló aquí, lo dijo el propio ministro, aunque todavía estamos por esperar a que lo explique, incrementos de costos de entre el 300 y 700% en diferentes rubros de la factura en los últimos años. La verdad, para que nos entienda la gente, que es a la que realmente tenemos que dirigirnos los diputados, significa que desde el año 2003 hasta ahora el incremento de las facturas domésticas que paga el consumidor normal ha sido casi del 100%, casi, de 360 euros por año en 2003 a aproximadamente 615 en la actualidad, de media. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es una ley que no resuelve ningún problema de fondo, que prolonga una agonía, una situación que no se corrige, que no entra en los temas fundamentales que tenía que entrar, que perjudica a los consumidores y contribuyentes y que por lo tanto desencadena perjuicios económicos en cadena, valga la redundancia, porque lo único que consigue es aumento de salariales y especialmente industriales, ataques a la innovación e inversión en I+D+I, disminución de la competitividad y la competencia, incentivos negativos para el ahorro y la eficiencia, factura creciente para los consumidores y por lo tanto menos consumo, aumento del déficit tarifario, etc. Es un círculo vicioso casi perfecto y absolutamente diabólico y perverso. Y miren, para ir acabando, esto no se va a solucionar hasta que no se hable en serio de una reestructuración de la deuda y del déficit tarifario y se hable en serio de qué manera se vuelve una situación de mercado real, donde los consumidores paguemos los costes reales, no los costes pactados entre el gobierno y determinadas compañías en situación dominante o ley que mantiene esa situación dominante gracias a leyes protectoras. No un país donde los pocos y por otra parte valiosos progresos que se habían hecho en innovación, en aparición de nuevos agentes
cuando entra en la competencia, son corregidos en el sentido de son impedidos, son dificultados por leyes que aprueba el gobierno con un grupo parlamentario en soledad. En fin, como les digo, lo único que cabría hacer con esta ley tan lamentable que va a ser hoy aprobada es enterrarla con dignidad, hablar con seriedad de esta cuestión y hacer algo para que el año que viene no sea un nuevo año de nuevas alzas y de nuevos problemas energéticos. Porque la cuestión que define la opinión pública es que esta recuperación económica de la que tanto presumen ustedes puede quedar en nada y puede ser echada por tierra precisamente por el problema del sector eléctrico, de la falta de una política energética digna de tal nombre. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez de Corriarán. Por el grupo de IU y CVVH a la izquierda plural, tiene la palabra la señora Ortiz. Gracias, presidente, señorías. Bien, hoy están ausentes tanto el señor ministro de Energía como el señor ministro de Hacienda, porque al final esta ley ya no sabemos de quién es. Y supongo que no están aquí por vergüenza, porque han llegado al límite de la capacidad de hacer el ridículo y hoy no son ni capaces de estar presentes en el debate de esta ley. Y sinceramente, el gobierno ha batido todos los récords con este trámite de esta ley. Y en este calvario, efectivamente, el señor Soria, el ministro Soria, se lleva el premio gordo. Han batido todos los récords. En primer lugar, el récord en incumplimientos. Y mira que el gobierno tiene esa disputa reñida en incumplimiento de promesas electorales. Pero sí, efectivamente, el señor ministro ha prometido y se había comprometido ya en la ley desde hace un año que decía que el déficit tarifario iba a desaparecer gracias a las leyes que aprobamos hace un año. Eso venía aquí a decir el señor ministro. Récord de incumplimientos, pero también récord de mentiras. No subirá la luz. No subirá la luz. La capacidad de desmentirse a sí mismo no ha tenido límites. Y también dijo en septiembre que no habría déficit este año. Luego en octubre dijo que sí. Luego volvió a decir que no habría déficit. Y luego la culpa era de las renovables. Finalmente habrá déficit y no sabemos a cuándo ascenderá. También el récord a generar rechazo. Ha conseguido la unanimidad de todos. La unanimidad política, pero también la unanimidad social y también de las propias empresas, porque ha acabado la paciencia de todos los actores del sistema. También el récord a generar confusión e inseguridad jurídica. Se multiplican las denuncias en tribunales y las denuncias en Europa. Pero también han batido el récord de hacer el ridículo a nivel nacional e internacional, llenando portadas de periódicos no solo aquí, sino también más allá de nuestras fronteras. Y nuestro grupo parlamentario ya lo dijo en el debate a la totalidad. Este proyecto de ley es un atropello a la seguridad jurídica, a la democracia y a los derechos económicos y sociales de los ciudadanos. Una ley que es ciega a la crisis energética y a los enormes retos que tiene este país a este nivel. Por eso es un texto que, como ya les dijimos en el trámite, nace fracasada. Tiene los días contados. Como después de este trámite, el ministro debería también tener los días contados. Porque no puede seguir ni un día más precisamente al frente de un ministerio, porque no tiene ni credibilidad, ni liderazgo, ni capacidad para continuar al frente. Una ley que tiene los días contados, como las más de 10 leyes energéticas que han hecho en este tiempo de legislatura. Y nosotros batallaremos aquí en esta Cámara, pero también lo haremos en los tribunales y lo haremos en Europa, para poner fin precisamente a una legislación que es discriminatoria y un mercado oligopolístico que atenta directamente contra los derechos económicos, pero también contra el medio ambiente y los derechos sociales. El que además el sector eléctrico no es un tema menor, está en la base de la economía, es esencial. Ustedes están jugando con la economía de este país, con la industria, con el empleo, con la soberanía del propio Estado y con la democracia y con los derechos. Y parece que juegan realmente al monopolio. Y cada decisión que toman son empleos, es deuda que se acumula, son los rostros de los que no pueden pagar la luz, o los que se endeudan para calentarse, o pasan frío. Son los rostros precisamente de la pobreza energética o de los que pierden empleo en los sectores que estaban creciendo. Ya está bien de tomar el pelo a la ciudadanía. Y ustedes no han escuchado, no han aceptado ni una sola enmienda para abordar los principales problemas, ni la opacidad, ni la falta de transparencia en el sistema, ni las cuestiones de pobreza energética.
Y hoy, precisamente, que llegamos al trámite final de esta ley, se está jugando también con la factura eléctrica en las subastas del CESUR. Hoy sabremos cuándo acaba subiendo definitivamente esa tarifa. Y su reforma eléctrica empeora la situación para consumidores y para renovables y no resuelve para nada el déficit tarifario, que en teoría era el objetivo. Algunas reflexiones sobre contenidos, sobre el aumento de la tarifa. Lo hemos dicho insistentemente. La tarifa eléctrica asfixia a la ciudadanía. Aumenta mucho más en España que en la media de la Unión Europea. Pagamos sin parar y a la vez aumenta también nuestra deuda con las eléctricas y ellas a su vez aumentan y aumentan los beneficios. Y ustedes reforman la ley del sector eléctrico sin analizar el fenómeno, sin entrar a regular el mercado o a ver aquello que no funciona, sin auditar los costes, sin ver aquella deuda que es en parte legítima porque estamos sobrepagando costes, porque están muy por debajo de lo que se les ha reconocido. Y les decíamos el otro día, estamos pagando, aumenta nuestra deuda y el margen de beneficio no para de aumentar. Y es algo que a la hora de abordar una ley del sector eléctrico deberíamos empezar a mirar, porque las cifras son alarmantes en comparación con el resto de Europa. En el 2010 el margen de beneficio de las eléctricas españolas fue del 10,11%, mientras que la de las europeas del 5,13%. En el 2011, las españolas del 7,44% y en las europeas del 2,98%. En el 2012, el margen de las españolas del 6,78% y las europeas del 2,62%. Y las previsiones para el 2013 van en la misma línea. ¿Y por qué es eso? ¿Porque son más listas? Pues no, señores, no, señores. Es porque los gobiernos precisamente tienen una regulación al servicio de que se lucren a costa de los consumidores. Y así vemos que al mismo tiempo que coexiste ese déficit tarifario, también tienen unos beneficios caídos del cielo de 24.000 millones de euros. Pero ustedes insisten en que la culpa es de las renovables. Esto se debe a un funcionamiento estructural, un mal funcionamiento estructural del mercado eléctrico, que permite fenómenos contradictorios. Ustedes dicen que funciona bien el mercado, un mercado que cuando baja la demanda nos cuesta más dinero, precisamente la tarifa, un mercado donde las eléctricas siempre ganan y los ciudadanos siempre pierden, un mercado que no se atreven ustedes a tocar. Y el gobierno del Partido Popular, ¿qué hace ante esta injusticia? Hacer una reforma eléctrica sin cambiar ni el mercado ni tampoco cambiar las subastas especulativas del CESUR. Y el resultado, efectivamente, una nueva subida de la luz. Ustedes decían que no iba a subir, después decían que dependía de las compañías y antes de ayer que sí, que efectivamente subiría, tanto por la parte que depende del Estado como evidentemente de lo que han provocado usted en el mercado. Su palabra no vale nada. La luz subirá por decisión del gobierno, pero también por la especulación de las compañías eléctricas. Y otro gran atropello de esta reforma es el peaje al sol. El castigo a la producción de energía por los ciudadanos. Es decir, cuando nos queramos desconectar de las compañías eléctricas, ustedes lo penalizarán, porque impiden el autoconsumo. Otro récord. El país del mundo que más castigará el autoconsumo. Y señor Herías, no me hable usted de Arizona, si va a salir o no, no sé si va a intervenir el señor Herías. Me hablaba de Arizona. Sinceramente, no es comparable. En Arizona, un país con 20.000 instalaciones domésticas, precisamente de autoproducción, una ley que obliga a las compañías eléctricas a precisamente tener energía renovable y distribuida, y precisamente donde se regula el balance neto a nivel anual. No me compare España con Arizona porque no tiene nada que ver. Y España bate el récord en castigar la eficiencia de las energías limpias, un hecho no solo medioambientalmente insostenible, sino también ineficiente económicamente. Pero es que además pone trabas para combatir la pobreza energética, porque este es un instrumento fundamental. La reforma prevista en la ley y en los decretos que acompañan suponen unas trabas administrativas. Otro despropósito es precisamente culpar más a las renovables. Precisamente en el siglo XXI, en un país que no tiene combustibles fósiles y que van a aumentar precisamente sus precios, lo que vamos precisamente es a castigar al sol y al viento, cuando precisamente han sido las renovables quienes han abaratado precisamente en el mercado. El balance de las renovables entre primas que han recibido entre 2005 y 2012 y lo que nos han ahorrado en términos de balanza comercial, en términos de reducción de emisiones, en términos de bajar el precio del mercado, es sin duda positivo. Los números están allí y solo hace falta verlos. Pero ustedes prefieren el fracking
fracking, prefieren el gas, prefieren el petróleo y prefieren el carbón. ¿Y quién hace demagogia aquí? Lo hacen ustedes, porque los números son evidentes. Y también plantean ustedes cambios en la facturación, penalizando precisamente a quien ahorra energía o quien tiene más dificultades en pagarla. Y realmente las enmiendas del Senado ya se llevan la palma, la capacidad de hacer el ridículo. Ustedes han modificado leyes que hace un año que aprobamos o que hace 2 meses que se tramitaban en esta Cámara, degradando no solo la seguridad jurídica, sino el propio papel de esta Cámara. Primero, la modificación sobre la recaudación del impuesto sobre hidrocarburos, luego las 3 partidas presupuestarias, que lo que han provocado, esos 3.600 millones de menos, es una especulación en el pool eléctrico, porque las empresas ya están jugando a eso. Veremos cuándo nos sale la factura de estas enmiendas, pero seguramente no habrá una subida de menos entre el 7 y el 9% de la luz, algo que es inaceptable para los ciudadanos y también para la economía de este país. Una tarifa que va a aumentar y una auténtica estafa a la democracia, a los derechos de los ciudadanos, pero también a la capacidad de construir futuro a través de energías renovables y de una industria que era pionera en nuestro país. Sinceramente, los ciudadanos lo pagaremos caro, pero desde Iniciativa per Catalunya Verds, Izquierda Unida y CHA combatiremos esta ley injusta y este mercado abusivo en los tribunales y en Europa. Esperemos que lo que nos sale caro nos lo paguen ustedes también caro en las urnas y esta ley tenga los días contados. Muchas gracias, señora Ortiz. Por el Grupo Catalán de Convergencia y Unión tiene la palabra el señor Sánchez Llibre. Muchas gracias, presidente. Señores diputados, como ustedes saben perfectamente, nuestro grupo parlamentario de Convergencia y Unión presentó una enmienda a la totalidad ante esta ley de reforma del sector eléctrico porque nuestro grupo estaba radicalmente en contra del contenido del mismo por los motivos que nosotros ya expusimos en el Congreso y en el debate de comisión en el Senado, que no voy a repetirlos porque constan perfectamente al día de sesiones. Pero también hay que decir a continuación que ante este panorama desolador desde nuestro punto de vista, Convergencia y Unión ha optado por intentar pactar con el Partido Popular, con el Grupo Parlamentario Popular que da soporte al Gobierno, juntamente con el Partido Nacionalista Vasco, algunos aspectos relevantes que para Convergencia y Unión eran fundamentales para que la ley no saliera tan mal parada y tal como vino en el Congreso. Es cierto, señorías, que a nosotros nos hubiera gustado más profundizar en algunos aspectos muy importantes que no hemos conseguido llegar a un acuerdo, como sería el déficit tarifario, que no se ha resuelto lamentablemente. Esto va a encarecer, yo diría, el recibo de la luz a las economías domésticas y a la industria de una manera considerable. No hemos conseguido resolver todos aquellos aspectos que hacían referencia al autoconsumo, a los consumidores vulnerables. No hemos conseguido resolver un aspecto muy importante y que va a tener consecuencias graves muy a corto plazo, desgraciadamente, como es que esta ley va a plantear una quiebra económica importante a muchas familias y a muchas empresas que han invertido en las renovables y que no van a poder resolver su situación económica. Y también hemos dejado en el tintero, desgraciadamente, algunos aspectos que nosotros ya habíamos anunciado en los debates correspondientes. Dado que no tenemos, señorías,
mayoría suficiente para poder condicionar al gobierno, sí hemos intentado profundizar en algunos aspectos, repito, que para nosotros eran fundamentales, y también hay que agradecer a que en este aspecto pues el Grupo Parlamentario Popular ha tenido la sensibilidad para poder pactar, repito, no todos los aspectos relevantes que nosotros deseamos, pero sí algunos que voy a detallar que para nosotros son muy importantes, y por este motivo no vamos a votar favorablemente estas enmiendas, faltaría más, dado que, repito, son muy importantes. ¿Qué hemos resuelto nosotros en el debate del Senado? En primer lugar, hemos conseguido recuperar algunas competencias de las comunidades autónomas que con el proyecto de ley desaparecían, y hemos conseguido intentar retroceder hasta el año 96 en algunos aspectos competenciales que las comunidades autónomas podrán recuperar, ni que sea a lo largo de este interín de los 3 o 4 meses que ha durado esta tramitación de la ley, como podría ser en que a partir no va a ser o va a ser posible que cualquier modificación en la planificación eléctrica que sea realizada por la Administración General del Estado sea siempre contando con la participación de las comunidades autónomas. Aspecto este muy importante que hemos incorporado en el texto definitivo. También hemos corregido el excesivo poder que se concedía el Gobierno central para garantizar el suministro eléctrico y que hacía que pudiera llegar a suspender los derechos de determinados productores de régimen especial a las garantías de acceso a la red a terceros, y logramos y hemos conseguido que estos derechos se suspendan temporalmente o se limiten, pero que en ningún caso se puedan anular sin más. También hemos conseguido pactar con el Grupo Parlamentario Popular que las comunidades autónomas participen activamente en el desarrollo reglamentario de la organización, procedimiento de inscripción y comunicación de datos del registro administrativo del autoconsumo eléctrico. También hemos planteado que todos aquellos aspectos en relación a las funciones del operador del sistema se pueda conseguir que el operador del sistema colabore no solo con el Ministerio de Industria, sino también con las comunidades autónomas en relación a la evaluación y seguimiento de los planes de inversión del titular de la red de transporte de energía eléctrica. Y por otra parte también hemos acordado que la información relativa a las diferentes actividades eléctricas se proporcione también de las comunidades autónomas que afecte en el ámbito de su territorio. Y finalmente también desde la óptica competencial hemos conseguido que las comunidades autónomas que tienen atribuidas competencias en materia de transportes secundarios también se contemple que la participación de las mismas en el proceso de aprobación de los planes de inversión de las empresas transportistas. Por lo tanto, hemos recuperado no todas aquellas competencias que se nos habían sustraído, pero sí algunas de las relevantes que hemos conseguido llevarlas a la legislación de la reforma eléctrica del año 93. Por lo tanto, estos son datos relevantes para nuestro grupo parlamentario. Otra cuestión muy importante que hemos conseguido desde Convergència i Unió y que vale la pena también explicarlo a la Cámara y que conste en el diario de sesiones. Convergència i Unió, señorías, ha salvado el sector de la cogeneración industrial. Y esto hay que decirlo también con la máxima amplificación. Sectores industriales tan importantes con un consumo de energía intensivo como es el sector químico, el sector papelero, el sector del automóvil, el sector del cemento, el sector del vidrio, todos aquellos sectores que para ser competitivos y tener una energía a precios competitivos y que no se tengan que deslocalizar de nuestro país y puedan emigrar a otros países de la Unión Europea, hemos conseguido un compromiso con el Gobierno, con el Grupo Parlamentario Popular, que en el año 2014 se vuelva a plantear un plan renove de cogeneración para que todo este sector industrial que acabo de mencionar pueda disponer de una energía a precios competitivos, porque hay que recordar, señorías, que a partir del año 2014 el 50% de la industria española que estaba acogida a los planes de cogeneración vencían los 15 años. Por lo tanto, vamos a plantear y vamos a través de esta ley a exigir al Gobierno, y se ha comprometido el Gobierno, que a partir del año próximo va a plantearse un plan renove en el sector industrial que acabo de mencionar, que va a proporcionar un precio de la energía competitivo para que no tengan que deslocalizarse y para que puedan mantener sus plantillas de trabajo. Por lo tanto, este es un tema relevante.
es un tema importantísimo y es un tema que gracias a Convergencia y Unió, que en la negociación hemos estado hasta el último segundo y también con el Partido Nacionalista Vasco, hemos convencido al Grupo Parlamentario Popular y no se nos quedan los anillos para poderlo decir aquí públicamente ante el Congreso de los Diputados. Es decir, que bueno, es muy positivo. Y si no hubiera sido por Convergencia y Unió, este plan de cogeneración industrial no hubiera existido. ¿Y qué hubiera pasado? Pues que el año próximo hubiéramos pagado las consecuencias. Por lo tanto, este es un acuerdo muy importante que nosotros le damos una amplificación mediática lo más extensa posible, porque el sector ha de saber que si no hubiera sido por Convergencia y Unió, probablemente este plan Renove de cogeneración industrial en consumo energético en grandes cantidades, el año 2014 no hubiéramos podido disponer. También hemos incorporado medidas que van en la dirección que las 250 empresas de pequeños comercializadores de menos de 100.000 clientes, que existen alrededor de 300, sean más competitivas. Y también hemos introducido cambios importantes para que estas empresas pequeñas, pero muy eficientes, puedan seguir dando un servicio eficiente en Cataluña, por descontado, y también en el resto de España. Y este también ha sido un hito importante por parte de Convergencia y Unió. Y estos son, señorías, pues estos tres aspectos claves que nosotros hemos conseguido y, lógicamente, vamos a votar favorablemente estas enmiendas que vienen del Senado para poderlas incorporar al texto de la ley. Hay otro aspecto, sin embargo, que ha quedado en el tintero, y aquí sí agradecería que, en base a la argumentación que yo voy a plantear, el Partido Popular también se significara y se pronunciara positivamente, tal como hemos acordado en las negociaciones. Había un aspecto que a Convergencia y Unió le preocupaba, yo diría, bastante, como eran que todas aquellas modificaciones que el proyecto de ley introduce en el Senado de la Ley 17 del año 2012 de los presupuestos generales del Estado para el 2013 y de la Ley del 15 del 2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética en relación a la financiación de los costes del sistema eléctrico, no va a suponer ninguna introducción de obligación alguna a cargo de las comunidades autónomas. Y solo el Estado, en cuyos presupuestos generales del Estado se refieren específicamente a las modificaciones introducidas. Por lo tanto, que todas aquellas modificaciones introducidas en el Senado, yo diría a hurtadillas y con una cierta alevosía y premeditación y tradición política, porque esto no hay que, también hay que decirlo públicamente, pero bueno, ya lo dijimos en el Senado, pues todas estas modificaciones no vayan a afectar al sistema de financiación de las comunidades autónomas, y así, eso sí que agradecería que el portavoz del Partido Popular diera pues su posición afirmativa en el sentido que yo acabo de decir. Por lo tanto, señorías, estas son las cuestiones más relevantes de nuestro grupo parlamentario, que a pesar de no estar en absoluto de acuerdo con el texto de la ley, sí vale la pena remarcar que a través de nuestras enmiendas hemos recuperado competencias de las comunidades autónomas, no solamente de Cataluña, para que puedan intervenir en la planificación, para que puedan intervenir en las inversiones de los operadores, y finalmente volver a repetir que sin Convergencia y Unió, pues el plan Renove del sector de la cogeneración, del sector de los residuos y del sector de la biomasa no hubiera sido posible sin nuestra intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez Llibre. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Segura. Señor presidente, señoras y señores diputados, es bueno que situemos el debate. Es bueno que a la ciudadanía se le explique con rigor de qué estamos hablando. Es bueno que fijemos lo que han sido estos 2 años de gobierno del Partido Popular y lo que ha sido la acción de gobierno
en materia de política industrial y consiguientemente en materia de política energética. Es bueno que recordemos todos que desde el mes de enero del año 2012 hasta el día en el que nos encontramos, 19 de diciembre del 2013, el Gobierno, el Ministerio de Industria, no ha tenido otro objetivo más que el de la disminución del déficit tarifario. Es bueno, señorías, que relean las intervenciones del Ministro de Industria a la hora de defender todas las normas que desde el mes de enero hasta esta fecha ha traído al Pleno del Congreso de los Diputados. Concretamente han sido 9 reales decretos leyes. El primero en enero del 2012. El último, el Real Decreto Ley 9 del año 2013, de medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. Recordarán, señorías, que fue el Real Decreto Ley que se convalidó en una sesión que celebramos el 17 de julio pasado en el edificio del Senado de las Cortes Generales Españolas. Repito, 9 reales decretos leyes, pero en medio, una ley monográfica y específica para Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares, que, cosas de la vida, son 4 comunidades que le están suponiendo un coste excesivo a toda la ciudadanía española, porque hay que pagar un poco más la producción de energía eléctrica en Baleares, en Canarias, en Ceuta o Melilla, un poco más que en Albacete, Valladolid, Cuenca o Barcelona. Naturalmente, la pluralidad del Estado español se marca por muchos aspectos y la solidaridad constitucional, derivado de esa pluralidad, reconoce que hay que coadyuvar a establecer niveles económicos equivalentes en esas 4 comunidades. Y vino un proyecto de ley al que el Grupo Parlamentario Socialista se opuso, como nos hemos opuesto a los 9 reales decretos leyes, y presentamos un texto alternativo. Y en el texto alternativo, integrado por 12 artículos, el artículo 9, planteábamos que la integridad de los sobrecostes en esas 4 comunidades, 2 ciudades autónomas, 2 comunidades autónomas, corriese a cargo de los presupuestos generales del Estado, como corre a cargo de los presupuestos generales del Estado, el que los ciudadanos españoles todos coadyuvan a mantener, desde luego, el coste de los desplazamientos por vía aérea o marítima a esas comunidades. Repito, 9 reales decretos leyes, un proyecto de ley para estas 4 comunidades a las que estoy haciendo referencia, más luego, en el mes de septiembre del año pasado, la ley de sostenibilidad energética, la ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Esa ley introdujo 6 o 7 nuevos impuestos, como por ejemplo, cargado con 7% el impuesto de generación de energía eléctrica, la genere quien la genere. Pero ya en el año 2013, a esos 9 reales decretos leyes, sobre todo quiero hacer referencia al que aprobamos en julio pasado, como he dicho, el Real Decreto Ley de medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, se le añade la ley del sector eléctrico. Pero señorías, entre el Real Decreto Ley 9 del 2013 y la ley del sector eléctrico, de ellas se van a derivar ni más ni menos que 8 reales decretos leyes. Señorías, esto es muy relevante. El Real Decreto por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad del transporte de energía eléctrica. El Real Decreto por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución. El Real Decreto por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica
a partir de fuentes de energía renovables, el Real Decreto por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica por autoconsumo, etc. Es decir, señorías, 8 reales decretos se van a derivar del proyecto de ley que ahora vamos a aprobar. Pero además vendrán 7 órdenes ministeriales. Y todo ello con el objetivo de reducir a cero el déficit eléctrico. Quienes siguen estos temas en los medios de comunicación habrán visto que pocas veces un gobierno ha sido tan vapuleado como el gobierno actual en esta materia. ¿Y qué decisiones toma el gobierno actual? Pues son las que vamos a analizar. Este proyecto de ley se tramita en el Congreso por vía de urgencia, en primer lugar. No se acepta su posterior culminación en el Pleno del Congreso de los Diputados. En tercer lugar, miren, yo no quiero en modo alguno herir la sensibilidad de los grupos parlamentarios, porque sí que quiero reivindicar cada vez más la calidad democrática en el funcionamiento de nuestro país, y no quiero que nadie olvide que la voluntad ciudadana descansa en los 350 escaños que integran esta Cámara. Y lamentablemente el gobierno, a través de los directores generales correspondientes, los subdirectores, los jefes de servicio, los cargos del ministerio, que han hecho un mal proyecto de ley, elaboran una serie de propuestas que las remiten al grupo parlamentario, y el grupo parlamentario con docilidad las tramita como si fueran de ellos. Señorías, planteémonos los 350 diputados incrementar la dignidad de las Cortes Generales. Y nos encontramos con que el Grupo Parlamentario Popular, el Congreso, en la fase de tramitación en comisión, presentó unas 60 y pico enmiendas. En la fase en el Senado, que son las que merece ahora la pena evaluar, presentaron 42 enmiendas. Señorías, déficit tarifario. A día de hoy no hay un diputado en esta Cámara, no hay un miembro del gobierno que pueda asegurar que el déficit tarifario va a ser de 3.600 millones de euros. El gobierno de momento lo cifra en 3.600 millones de euros la cantidad del déficit que podría ser titulizable. Pero la realidad, señorías, y hay que explicarlo a los ciudadanos, que la cifra total del déficit tarifario del año 2013 no se va a conocer hasta diciembre del 2014. Este mensaje tiene que quedar muy claro, señorías. Y naturalmente no será 3.600 millones de euros. ¿Y por qué hago esta afirmación? Pues lo hago porque el proyecto de ley se establece una liquidación adicional para que se liquide en diciembre del año posterior. La provisional en diciembre del año que estamos tratando y la posterior en el diciembre del año siguiente. Y normalmente las cantidades de déficit se conocen en el mes de abril. Es decir, una aproximación bastante aceptable de lo que es el déficit del 2013 lo obtendremos en abril del 2014, una vez que haya concluida la llamada liquidación número 14 del sistema. Y evidentemente, señorías, esto genera incertidumbre adicional porque supone que la cantidad total no se va a conocer nada más que con un año de retraso. Primer mensaje que creo que debemos transmitir a los ciudadanos. En segundo lugar, la existencia de este déficit de este año es fruto de la decisión del gobierno de no cumplir con los compromisos adquiridos. Porque, señorías, el gobierno aprobó una ley, un proyecto de ley de crédito extraordinario de 2.200 millones. Lo mandó a las Cortes Generales. Las Cortes Generales lo han aprobado después de una tramitación rigurosa. En segundo lugar, en el nuevo proyecto de ley del sector eléctrico viene una financiación a cargo de los presupuestos generales para las extrapeninsulares de 900 millones. Y en tercer lugar, el céntimo verde, que será alrededor de 500 millones, que le corresponde, o sea, cuyos rendimientos financieros corresponden a las comunidades autónomas, se le va a hurtar a las comunidades autónomas. 2.200, 900, más
esos 500 suman la cifra que establece el gobierno. Pero, señorías, es importante que tengamos claro una serie de preceptos. He escuchado aquí algo, y señor Sánchez Llibre, le ruego que me preste atención dentro de la cordialidad que nos une. Yo, la verdad que me he quedado impactado con su intervención. Es decir, se le debe a CIU, según su afirmación para justificar el que van a apoyar este bodrio legislativo, se debe a CIU, según usted afirma, se le debe el plan Renove para la cogeneración del año próximo. Miren, me he quedado tan impactado que le ruego profundamente que, dada la utilidad del grupo de CIU, la importancia que tiene, lo que le debemos todos los españoles, no se vayan, por favor, no se vayan de España, los necesitamos, son valiosos, son ustedes extraordinarios, sigan coadyuvando, eliminen desde luego ese planteamiento, pero ¿cómo vamos nosotros a renunciar a tener en esta Cámara un grupo de esta categoría? Yo les ruego a los miembros del Grupo Parlamentario Popular que le sigan dando chocolatinas, que sigan vendiendo el producto, pero es que son muy útiles, señor Sánchez Llibre, no se vayan. Vamos, y se lo ha creído lo del plan Renove, se lo ha creído. Hombre, qué grado de ingenuidad, no crea que nosotros, desde luego, somos tan ingenuos. No existe un plan energético nacional, no existe un plan industrial nacional. ¿Con qué cuantía, qué aportaciones tiene que hacer cada una de las comunidades? Ustedes aceptan una enmiendita de esta precisamente para, desde luego, pues en fin, ver cierta dignidad, para vestir con cierta dignidad una actitud que yo personalmente no logro entender, después, desde luego, de lo que ha sido esta tramitación. Y, señor presidente, hay dos temas muy claros que tiene que llegar a la ciudadanía y en los que este grupo parlamentario quiere hablar. Vamos a hablar del bono social. Miren, el artículo 45 de este proyecto de ley, integrado por 80 y pico artículos, 10 títulos, decenas de disposiciones adicionales, finales, transitorias, que transforman toda la estructura del año 97, la ley del sector eléctrico del 97, tiene un artículo fundamental. Y precisamente a él me quiero referir, el artículo 95, y el destrozo que se va a producir. Señorías, hoy en día hay unos 2,7 millones de hogares que están acogidos al bono social. ¿Qué significa el bono social? El bono social lo disfrutan aquellos que se han acogido a una norma que viene del año 2009 que ha paralizado el coste de la luz. ¿Y cuánto ha supuesto esto? Ha supuesto 200 millones de euros anuales. ¿Quiénes han estado pagando los 200 millones de euros anuales? El bono social, para beneficiar a 2.700.000 familias. ¿Quiénes lo han pagado? ¿Nosotros, los consumidores? No. ¿Nosotros, los impositores? No. Lo ha pagado Iberdrola, Endesa, Hidroeléctrica del Cantábrico, Gas Natural, etc. Vamos a ver las grandes. ¿Y qué ha venido ocurriendo? Pues ha venido ocurriendo que precisamente en el Real Decreto Ley, lo repito de nuevo, convalidado por las Cortes, por este Congreso de los Diputados, en el mes de julio pasado, el Real Decreto Ley 9 de medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, que entró en vigor el día 13 de julio, sábado, pues precisamente estableció que el bono social lo pagarían no 5 grandes empresas, 11. O sea, lo extendió a 11. Bueno, pues ahora, curiosamente, seamos conscientes, señorías, de lo que vamos a hacer. Ahora, ese bono social, primero, se modifica en lo que se refiere a los requisitos exigibles a cada uno de los colectivos, de las personas, de las familias que disfrutan del bono social. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que el bono social, según una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, ya no va a ir a las espaldas de 11 grandes empresas, como se recogió en el Real Decreto Ley 9 del mes de julio, y como trae el proyecto de ley, y como se vio aquí en el Congreso, sino que ha pasado al Senado
y resulta que en el Senado el Grupo Parlamentario Popular dice no. El coste del bono social vamos a quitárselo de la mochila de 11 grandes empresas. Vamos a cargárselo al sistema eléctrico. Esa es una de las enmiendas que saldrá aquí porque la mayoría apoyada por los grupos que le apoyan, así lo ha decidido en el Senado. Primer mensaje que yo creo que es preceptivo que quede muy claro. Miren, señorías, a partir de ahora, mientras que precisamente los requisitos que se exigían se han modificado, ahora los nuevos requisitos, a partir de julio de este año, en estos momentos, ¿quiénes tienen derecho al bono social? Los clientes con tarifa de último recurso que tienen contratada una potencia inferior a 3 kilovatios. Los mayores de 60 años, si me quisiera acoger, pero no cumplo los requisitos. Los mayores de 60 años con pensión mínima. Las familias numerosas. Los hogares con todos los miembros en paro. Esos son los que se pueden acoger ahora al bono social. Pero con esta nueva regulación, se le exigen nuevos requisitos. Y además se reparte la carga entre todos los usuarios. A mí me gustaría también, señorías, poner de manifiesto lo siguiente. Son las 11:30 de la mañana, de hoy, jueves 19 de diciembre del 2013. Hoy, en estos momentos, luego no tengo la información adecuada del momento, en estos momentos se está produciendo la 25ª subasta entre comercializadoras de último recurso para la revisión de la tarifa eléctrica que entrará en vigor en el próximo mes de enero. Es decir, se está celebrando una subasta. Yo creo que es bueno, señorías, que desde luego con rigor analicemos qué puede pasar. ¿Qué puede pasar al socaire de las medidas que trae el proyecto de ley y de las enmiendas que desde el Senado nos están enviando? Como digo, se está celebrando la subasta en un contexto en el que los precios a futuro, según se vio ayer en el mercado eléctrico para el primer trimestre del año próximo, presionan un 8% al alza el recibo final de la luz. Y es bueno contar a los ciudadanos, y en efecto es cierto, que no es el gobierno el único responsable de la subida de la luz, en modo alguno. Los ciudadanos tienen que saber cómo se establecen los precios. Señorías, la cotización a plazo actualmente se fija en la actualidad, repito, en 57,05 euros por megavatio hora para las horas base y se fija en 69,04 euros para las horas punta, lo que supone un incremento del 20 y del 21% respectivamente con respecto a los precios marcados para los productores bases y punta en la anterior subasta, que se celebró el 24 de septiembre pasado. Se celebran 4 subastas al año, 4 subastas trimestrales. Señorías, vamos a ver qué ocurre entre las 12 y la 1. Ya después, esta tarde, lo comentaremos en conversaciones coloquiales en los pasillos. Y compararemos a ver si esta predicción, desde luego, se va a producir y ojalá no se produzca. De cerrarse, afirma este diputado, de cerrarse la puja de hoy con estos niveles, la tarifa eléctrica de último recurso, que yo quiero que quede claro, ha desaparecido en la ley la TUR, la tarifa de último recurso. Se modifica el bono social y ahora, eufemísticamente, la tarifa de último recurso se va a llamar, según dice la ley, precio voluntario al pequeño consumidor. Memorícenlo, con un acrónimo PVPC. A partir del próximo mes de enero tendremos el precio voluntario al pequeño consumidor con una subida del 8%. El precio voluntario al pequeño consumidor puede subir a partir de enero un 8%. La subasta fija el coste de la energía dentro de la tarifa, cuyo peso, ¿cuál es el peso de la subasta? Es el 40% aproximadamente en el resultado final de la conjunción de 3 elementos. 3 elementos que son el precio de la energía, los peajes de acceso y los impuestos. ¿Qué es achacable al gobierno?
el precio de la energía, los peajes de acceso o los impuestos. Yo diría que estos dos últimos. Y en esta subasta que se está celebrando, los generadores venden energía. Los comercializadores de último recurso, los denominados CUR, compran la electricidad para el suministro a tarifa del próximo trimestre. Los peajes de acceso los fija el gobierno mediante una orden ministerial que saldrá dentro de unos días para retribuir ¿el qué? ¿El qué? Pues sencillamente las actividades reguladas del sistema eléctrico, las actividades reguladas que son el transporte, la distribución, las primas a las renovables, el extracoste peninsular o el coste de la deuda eléctrica, entre otras. Ya el ministro Soria, incluso hoy en televisión, en un programa a las 9 de la mañana de la televisión española, que le he seguido y he escuchado con mucho interés y que me hubiese gustado que estuviese aquí a efecto de que tuviésemos un debate al respecto, el ministro ha manifestado que la parte regulada del recibo subirá no más allá del 2%, que trasladado al recibo final supondrá un encarecimiento del orden del 1,2% de tarifa. Señores y señoras, la realidad es que el precio del pool eléctrico se encuentra actualmente en niveles medios excepcionalmente altos. ¿Y por qué? Por la anarquía normativa a la que nos ha llevado este gobierno. Ayer miércoles, y son datos que van a quedar en el diario de sesiones, y que yo, desde luego, les agradezco a sus señorías que estén prestando atención a este dato, que es algo que creo que se los tengo que reiterar mi reconocimiento. Ayer, día 18 de diciembre, miércoles, la cotización, termino en un minuto si es tan amable, señora presidenta. La cotización se cerró en 91,89 euros por megavatio hora, con lo que se han vuelto a superar los 90 euros, una circunstancia que solo se había dado en el año 2006 en pleno encarecimiento de precios energéticos. Y en el 2002, cuando el sistema eléctrico español tenía dificultad para cubrir la creciente demanda. Estamos en una época excepcionalmente grave en lo que a precios se refiere. En lo que va del mes de diciembre, en fin, que llevamos 19 días, el pool ha superado en varias ocasiones los 90 euros. Y en una de ellas, el domingo 8 de diciembre, he querido anotar estos datos porque es la secuencia económica de este mes, llegó a alcanzar los 93,11 euros, la cota más alta alcanzada hasta la fecha por este sistema de formación de precios, solo superado por los 103,75 euros que se alcanzaron el 11 de enero del 2002. Señorías, esto no es casual, esto tiene su origen en todo un caos normativo al que hemos querido referirnos en esta intervención del Grupo Parlamentario Socialista y con lo que hemos querido justificar nuestro rechazo a la mayoría de las iniciativas que el Senado nos manda como consecuencia de una mayoría absoluta. Señorías, tampoco podemos aceptar el milagro de que se ha conseguido gracias al pacto de algún grupo parlamentario con el Partido Popular, el milagro del respeto a las competencias de las comunidades autónomas. Pero yo me quedo estupefacto. Pero si eso está recogido en leyes orgánicas, en los estatutos de autonomía de todas las comunidades autónomas, o es que hay que recoger una enmienda y desde luego que se consulte a las comunidades autónomas, si el gobierno tiene que consultar a las comunidades, no juguemos a las casitas en la vida parlamentaria. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Seguro. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Elías. Señorías, señora presidenta, señores y señores diputados, llevamos aquí un tiempo ya prolongado de esta mañana y hemos escuchado pues el debate
de enmiendas que han venido del Senado para 2 proyectos de ley y estamos terminando con el 3er proyecto de ley. Desde luego, he de decir que después de escuchar desde las 9 lo que han ido comentando los distintos grupos, en este proyecto de ley no salgo de mi asombro. No salgo de mi asombro porque los que reclaman rigor desarrollan la mistificación más elevada que se pueda uno imaginar en cualquier foro, ya no en el Parlamento de España, en cualquier foro. En otro foro, pues seguro que tendría otro tipo de exclamaciones su intervención, especialmente la de algunos. Reclaman al mismo tiempo pues ortodoxia y se olvidan de toda la heterodoxia que nos ha llevado a que en estos momentos haya que poner orden dentro de un edificio que no disponía ni siquiera de cimientos, de un edificio en un escenario de crisis económica nacional e internacional, con más de 5 millones de parados, con una cifra de déficit público rondando el 10% reconocido y con una situación de desajuste estructural en todos y cada uno de los sectores productivos, en todos y cada uno, pero particularmente la energía, que es un input básico para el desarrollo y la mejora del bienestar de los ciudadanos, pero para promover la competitividad y ayudar a que nuestras empresas puedan desarrollar los procesos productivos con eficiencia y eficacia, era el mayor de los desastres. La luz, en términos coloquiales, había subido el 67% en los últimos años de este siglo que estamos viviendo. Entre el año 2005 y el año 2012 había subido un 67%. En esta etapa de gobierno del Partido Popular, teniendo ese punto de partida complicado que todos conocemos y padecemos, porque padecemos ese punto de partida como resultado de unas políticas implementadas, no solo la política energética, no solo la política que no tenemos monetaria, pero en todo caso lo que ha sido y representado todo el escenario financiero tal y como se desarrolló por parte de la autoridad competente. No solo eso, sino que en el ámbito energético nos encontrábamos con un déficit de tarifa de acumulado, creo que de 27.530 millones de euros. Y digo creo porque hay una parte del mismo que se va amortizando y por lo tanto hablar con precisión de la cantidad exige, como bien decía el señor Segura, disponer de las liquidaciones. No estoy hablando de valores liquidados, hablo de los valores corrientes a final de ese año. Por lo tanto, 27.000 millones de euros de deuda. ¿Pero fruto de qué? Pues fruto de esa política que aquellos que ahora reclaman que seamos ortodoxos implementaron. Y fruto de esa política, es de decir, que el movimiento antinuclear, que formaba parte de la explicitación y de la puesta en práctica de determinado tipo de planteamiento político, pues lleva a situaciones que luego se critican como desastres. Pues mire, simplemente tomando el hilo conductor de alguna sugerencia que ha hecho alguno o algunos de los intervinientes que me han antecedido. Dicen que en estos momentos el pool está a 90-91 euros y que eso tiene que ver con la política energética desarrollada por el gobierno del Partido Popular. Lógicamente, el pool es un mercado en donde los oferentes tratan de tener una rentabilidad razonable a largo plazo y los demandantes tratan de que cuando compran eso les proporcione la competitividad adecuada y sirva
para satisfacer la necesidad que tienen de esa energía. Pues me he tomado la molestia de leer, porque es muy importante leer y entender lo que se lee, porque si no se lee y no se entiende lo que se lee, es más grave todavía, porque entonces está confundido uno, y no es que quiera confundir a los demás, es que está confundido él, porque no lo entiende. Pues yo procuraré explicarlo para que se entienda. La demanda de energía, las dos últimas semanas del año 2013, comparado con la demanda de energía de las dos semanas idénticas del año 2012, es muy parecida. La punta, 36.000 megavatios, la mínima, 22.000 megavatios. Aproximadamente le estoy hablando. Resulta que para satisfacer esa demanda punta, que será a las 8 de la tarde, y esa mínima, que será a las 4 de la mañana, disponíamos de una potencia instalada aproximadamente de 106.000 megavatios. Esos 106.000 es potencia instalada, no es potencia firme. Hay unos 88.000 megavatios de potencia firme. Y tenemos en esos momentos tres reactores nucleares que no están aportándole al sistema energía. Uno, Garoña, que no está funcionando por decisión empresarial. Otro, que está en recarga. Eso se sabe desde hace 2 años que va a estar en recarga ahora. Es decir, no es un capricho de las empresas que ustedes demonizan. No. Eso se sabe desde hace 2 años que va a estar en recarga. Y ya que está en parada técnica. Con lo cual, como el viento no ha soplado, como la hidráulica fluyente pues no ha tenido tanta presencia como cabía esperar, y disponiendo de 25.000 megavatios en ciclos combinados hemos utilizado únicamente 2.500, pues nos encontramos con una situación absolutamente paradójica, con esa situación que ustedes anunciaban, es decir, con que el problema no es de demanda como anunciaba una portavoz que habló antes. El problema no es de demanda, el problema es de oferta. Y si hiciéramos con la oferta lo que ustedes proponen, de que las centrales nucleares no existieran y que lo que hiciera fuera satisfacer con energías renovables, en estos momentos no estaría a 102, estaría a 400. Y entonces, claro está, ¿qué es lo que quieren ustedes? No se puede entender. No. Aquí hay que ser coherentes en el discurso y analizarlo sobre la base de cifras, antecedentes, evaluación y experiencia empírica, en donde haya, diríamos que, modelización, y no se puede llegar aquí y decir lo que a cada uno se le ocurre sobre la base de lo que cree que es conveniente para lo que él intenta representar, porque no representa nada con ese tipo de discurso. Yo lo lamento, pero no existe el papel del parlamentario. Y como ha habido tanto tipo de alusiones y algunas personales, sí, estoy desarrollando esta intervención sobre la base de haber escuchado a los dos últimos ponentes, que ciertamente me ha ilustrado mucho. Me decía lo de Arizona. Pues en Arizona, el 14 de noviembre se ha tomado la decisión. Entra en vigor el 14 de enero del año 14. Por lo tanto, ahí tiene una buena experiencia. Y en esa buena experiencia se va a encontrar con que sería muy adecuado leerse el informe sobre la energía en el mundo del año 2013. Informe que marca un poco no solo lo que le sucede a la energía en el mundo, sino también cómo hacer y cómo mejor llevar la política energética. Pues resulta, fíjese qué casualidad, que a lo que se hace desde el Ministerio de Industria y Energía de España se le está copiando. Se están haciendo las mismas cosas en otras partes del mundo. Y resulta que eso que ustedes critican tanto, ese llamado peaje de respaldo al autoconsumo, resulta que se explica por qué no es conveniente introducirlo de la manera que ustedes formulan. ¿Se puede discrepar? Claro que sí. Se puede pensar que la paridad de red es el mejor criterio. Se puede pensar, pues yo creo que no, que la paridad de costes es más adecuada que la paridad de red.
este es un debate intelectual que no viene a cuento, pero que tiene mucho que ver con el fundamento en el cual está asentada nuestra política energética. Nuestra política energética no es un capricho, no es una arbitrariedad, es el resultado de un desastre heredado y desastre al que tenemos que darle un buen resultado, porque si no, no tiene éxito, pero ninguna de las otras políticas. No tiene éxito el mejorar la calidad de vida que ustedes defienden. Pero, Dios mío, cuando nos hablan ustedes de pobreza energética, se olvidan ya que la directiva 79 del año 2009 de Mercado Interior de la Energía ya preveía esto. ¿Y quién gobernaba en el año 2009? ¿Quién gobernaba? ¿Saben cuándo se traspuso esa directiva? En 2012. En 2012. ¿Se ha incorporado la famosa Ley de Economía Sostenible? A ver, ¿se ha incorporado? No se ha incorporado. No quiero seguir debatiendo de manera bilateral, porque yo creo más en lo que es un parlamento para representar lo que estamos haciendo aquí. Quiero decir, y voy a ir terminando con esto, que agradezco especialmente todas las aportaciones realizadas por todos los grupos, por todos y cada uno de los grupos. Cada uno tiene su planteamiento, podemos discrepar, y claro, si ustedes enuncian una cosa en la que no solo no creo, sino que al mismo tiempo es falso, pues creo que hay que decir por qué es falso. Y hay que decir por qué algunos ideologizan con esto, y por qué algunos están tan preocupados con que el 10% de la población tenga dificultades con la llamada pobreza energética, que no es un concepto energético, la pobreza energética. Es un problema que tiene que ver con la calidad de vida, con la calidad de vida. ¿Y saben de qué depende la calidad de vida? En primer lugar, perdón, de la renta disponible. Claro, pero es que para que haya renta tiene y para que haya empleo tiene que haber actividad económica. Y para que haya actividad económica hay que disponer de energía que sea competitiva, abundante y segura. Y si eso no existe, pues no existe nada. Entonces, claramente, creo que debemos todos de reflexionar e interiorizar. Y estaba diciendo que le agradezco a todos y a cada uno de los que han intervenido sus propuestas. Con algunas discrepo, con otras me enriquezco escuchándoles, y con otras intentamos, porque este gobierno y este grupo parlamentario está por llegar a acuerdos. Intentamos incorporarlas a nuestro texto, y hemos incorporado lo que el Partido Nacionalista Vasco, a través del señor Azpilu, y lo que desde Convergencia y Unión, a través del señor Sánchez Llibre, nos han propuesto. Es más, lo que hoy me ha recalcado y reiterado, pues claro que lo tenemos en cuenta, y claro que estamos de acuerdo en incorporarlo tal y como ustedes formulan, a pesar de otras descalificaciones que también he oído a ese proceso de negociación. Que no se ha negociado los demás porque no querían ni estar presentes ni negociar. Entonces aquel que no quiere estar presente y no quiere negociar, pues es difícil de llegar a acuerdos. Pero en todo caso, a los que han negociado, a los que han apoyado y a los que nos van a dar el apoyo porque saldrá con un amplio respaldo la ley, muchísimas gracias, y felicitarme una vez más de que no se puede hablar de los técnicos con calificativos genéricos que puedan sonar a que son un conjunto de ciudadanos que reproducen lo que otros les dicen. Los técnicos son profesionales muy respetados en este país, que acceden a su puesto y desarrollan su responsabilidad con la máxima dedicación y reputación. Por lo tanto, yo reclamo para ellos ese respeto, igual que lo reclamo para todos y cada uno de mis compañeros. Y por eso les pido a todos que en esta fecha de Navidad disfruten de la misma y que 2014 nos sea propicio a todos. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, señorías. Sí, señor Sánchez Llibre. Sí, señor Sánchez Llibre. Sí, señora presidenta, si me lo permite, haciendo referencia al artículo 72, por alusiones personales que ha hecho el diputado señor Segura, en primer lugar, desde nuestro
nuestro grupo parlamentario exigimos con la máxima contundencia que retire determinadas alusiones desgraciadas que ha hecho el señor Pepe Segura, faltándole el respeto al pueblo catalán, ironizando y satanizándolo de manera impropia, señor Segura. De verdad que hoy usted me ha decepcionado, y al mismo tiempo también que retire los insultos que usted ha dicho y ha manifestado al grupo parlamentario de Convergencia y Unió, repito, insultos impropios de un diputado de su categoría, en el sentido de que nosotros nos vendíamos por 4 chocolatinas. Inadmisible. Le exigimos que lo retire, señor Pepe Segura. Ya está bien. Y no juegue con los sentimientos. Se lo voy a repetir. No juegue con los sentimientos ni del grupo parlamentario catalán ni de los catalanes. Por favor, se lo repito. Retíralo y se lo exigimos. Gracias, señor Sánchez Llibre. Señor Segura. Señora presidenta, señor Sánchez Llibre, mire usted, en un debate parlamentario se utiliza terminología que en ocasiones es terminología coloquial. Y desde luego mi intervención tiene su origen en la suya. En la suya hipervaloró el pacto con el Grupo Parlamentario Popular y con el Gobierno. Hombre, lea de nuevo el diario de sesiones cuando salga y verá que no ha hecho nada más que repetir que gracias a ustedes se salva el sector industrial español. Y mencionó los diferentes sectores industriales. Entonces, en mi intervención, y usted bien sabe que además mi origen catalán, mi nacimiento catalán, mis simpatías catalanas, mi segundo apellido, no lleva ninguna animadversión de ninguna índole. No lo saque de contexto, no lo configure, ni insulto al grupo parlamentario, ni naturalmente a los catalanes. Es decir, está hablando un catalán de nacimiento, y no me diga usted eso en modo alguno. Simplemente es que no, y además madre catalana, y bien saben los que me conocen de muchos años que presumo de mi pasado y de mi origen, en modo alguno. Es un debate parlamentario. Ni he herido la sensibilidad de un pueblo, ni la sensibilidad de un grupo parlamentario en absoluto. Ahora bien, una vez dicho eso, ¿qué es lo que pretendía yo decirle? Que hombre, que es muy exagerado decir que gracias a un grupo parlamentario, desde luego, pues en fin, se salva un sector industrial español. Y he usado el término coloquial, digo, hombre, no se vayan. Ahora, si quiere, eso sí que no tengo inconveniente en retirarlo, ¿no? Pero desde luego ni pretendía herir, ni molestar, ni desde luego, en fin, maltratar a ningún colectivo, a ningún diputado. Y tengo un poquito más de deportividad, me tomo la libertad de decirlo, que en un debate parlamentario, bueno, se originan expresiones de esa índole. Pero bueno, Gracias, señora presidenta, perdón, yo no tengo inconveniente en aquella terminología que el señor Sánchez Llibre estime que le pueda haber herido una vez escuchado esta explicación, se elimine del diario de sesiones, porque no era mi intención, era un debate parlamentario vinculado al tratamiento de un proyecto de ley y unas enmiendas procedentes del Senado. Gracias, señor Segura. Creo que queda el tema suficientemente aclarado. Pasamos, pues, al punto siguiente del orden del día, a las enmiendas aprobadas en el Senado al proyecto de ley reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Vamos a empezar el turno de fijación de posiciones sobre estas enmiendas por el Grupo Parlamentario Mixto, que dada la importancia del proyecto de ley van a intervenir todos sus miembros. En primer lugar, señor Baldoví.